Millonario David recobra el conocimiento en su propio funeral. Al oír a su mujer y a su amante, decide permanecer inmóvil. David, un empresario de gran éxito, se despierta sobresaltado, con la sensación de salir de un profundo letargo. Con los ojos cerrados, siente el dolor en su cuerpo, abrumado por el agotamiento. Al abrir los ojos, no se encuentra con las comodidades familiares de su hogar, sino con la cruda realidad de que está confinado en un ataúd en medio de su propio velatorio. Paralizado por el shock, se enfrenta a una avalancha de preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Quién ha orquestado este macabro escenario? ¿Es esto realmente un ataúd? ¡Santo Dios! De repente irrumpen voces fuera del ataúd, entre ellas la de su esposa Clara, enfrascada en una conversación. ¡Caramba! Empezaba a preguntarme si acabaríamos alguna vez con esta farsa, exclamó Clara, triunfante por el éxito de su plan para librarse de su marido y asegurarse su fortuna. Ahora solo es cuestión de seguir con nuestro plan y disfrutar del botín, concluyó. En efecto, querida, tu determinación no tiene parangón, respondió su cómplice. Estuviste a punto de acabar con él varias veces. Estaba convencida de que acabaría en ese puente, en el accidente de coche que orquestaste. ¿Crees que alguien se dará cuenta?, preguntó James, el compañero de fechorías de Clara. Ni hablar. Silencio ahora, que se acerca la gente de la empresa. Yo haré de plañidera y tú de su colega de la infancia, le dirigió Clara, preparada para la siguiente escena. David, luchando internamente con su cuerpo inmóvil y con lágrimas corriendo por su rostro desesperado, pensó: ¿cómo ha podido hacerme esto? Le di tantas oportunidades a nuestro matrimonio, y esto es lo que recibo. Pensaba que solo estábamos atravesando una fase difícil. Varias veces sospeché de su infidelidad, y solo Edric, mi amigo, conocía esta realidad de mi matrimonio. Ah, tengo que avisar a Edric. Necesito salir de esta situación, pensó David. Clara, lejos de ser una viuda triste, actúa como si estuviera inconsolable, y James, haciéndose pasar por amigo de la pareja, la abraza, fingiendo consolar a la falsa viuda. Mientras oye voces que van y vienen, David empieza a recordar los pequeños incidentes ocurridos en los últimos meses, como una escalera mal colocada, un coche que casi le atropella en plena noche, un atraco frustrado y otros momentos por el estilo, que en su mente no eran más que mala suerte, pero no lo eran los planes diabólicos de su mujer. David comienza a evaluar su relación con Clara cuando empieza a oír de nuevo su voz. ¡Cabrón! Si supiera por qué me casé con él, fue por pura venganza porque su padre abusó de mí. Cuando supe que era hijo de ese demonio, no pensé en nada más. Solo quería vengarme, dijo con furia en los ojos. ¿Conocías ya al padre de David?, preguntó James con las cejas levantadas, sin saber la verdad detrás de la verdadera intención de matar a David, y continuó. Pero pensé que lo querías muerto para quedarte con el dinero y conmigo. Clara, sin paciencia para dar explicaciones a James, dijo que era por las dos razones. Quedémonos un rato más, porque luego se va todo el mundo y podemos llevarnos el cuerpo a su pueblo. Así, la gente empatizará, ya que su madre está enterrada allí. Terminó expresando su deseo, incómoda en el ambiente en el que se encontraba. Clara mostraba inquietud en su rostro. Tenía mucha rabia y odio dentro de su corazón, más aún al recordar lo sucedido. Estaba tan concentrada en su odio que no se permitió sentir la muerte del hombre, que también la trató, incluso antes del matrimonio. Clara estaba ansiosa por salir de allí. Mientras tanto, David sufría y pensaba. Tras respirar conscientemente en aquel lugar cerrado y pensar en una solución para salir de la situación en la que se encontraba, consiguió mover el dedo meñique de la mano derecha y el pulgar del pie. Una chispa de esperanza se creó en aquella oscuridad. Aunque era difícil pensar en un ataúd, encontraré una salida. Señor, ayúdame. Necesito encontrar una salida. Sé que no es mi fin. Sin embargo, después del funeral, Clara, acompañada por James en su coche, sigue al coche fúnebre, llevando a David a su ciudad natal para ser enterrado allí. Antes, ella hace un drama delante de Edric, amigo de David, y mano derecha en la empresa, diciendo que los padres de David también están enterrados allí. Edric, sé que estarías de acuerdo conmigo, así que voy a llevar a David con su madre. Es lo mejor, dijo Clara, mostrando una fingida tristeza en los ojos. Por supuesto, Clara, no podré ir. Tengo que ver cómo va la empresa. Me pondré en contacto contigo más tarde, dijo. No, desconfía de la mirada de Clara. Ahora mismo no pienso en la empresa, pero cuando se me pase la pena, te buscaré. Ahora mismo tengo que irme, dijo, intentando no mostrar interés inmediato por el dinero que sería suyo. Edric continuó su camino, pensando en varias cosas. Clara y James siguieron al coche funerario y después de casi 3 horas, llegaron al pueblo donde creció David. Sin mucho interés en quedarse a ver cómo entierran a David, ya que ella había confirmado que estaba muerto. Clara deja todo en manos de sus secuaces y se marcha, solo queriendo enterarse más tarde del trabajo realizado. Los esbirros le piden a Benjamín, el sepulturero, y a sus ayudantes que terminen de enterrarlo, con la excusa de que el joven no tenía familia. Entonces, le dan dinero a Benjamín y se marchan. Benjamín mira el ataúd y siente lástima por quien esté ahí dentro. David, por su parte, empieza a mover los dedos del otro pie, y al ver que puede moverse más, mueve también todo el pie. Mientras lucha por recuperar sus movimientos, los ayudantes del sepulturero arreglan la tumba para bajar el ataúd. El ambiente ese día es gris, y las nubes con su color gris penetran en la pálida atmósfera de tristeza de David. Un día típico para aumentar la melancolía de cualquiera. Benjamín, muy religioso, reza por esa alma abandonada. Tras volver a la realidad en ese momento, ve a lo lejos a su sobrina, Gwen, que viene hacia él. Teddy, el perro que siempre acompaña a Benjamín, empieza a ladrar de alegría al ver a Gwen. Gwen se acerca y dice: «Tío, he decidido hacerte una visita. Nunca estás en casa», exclama Gwen en tono dulce y acogedor. Entonces Benjamín replica: «Ah, querida, si la gente dejara de irse de este mundo, tal vez podría descansar un poco más», bromea Benjamín provocando la risa de ambos. «No digas eso, tío». Gwen rió, tratando de contener su diversión y continuó hablando. «Parece un día tranquilo por aquí. No vi mucha gente y decidí entrar». «¿Pero qué es eso?», preguntó, curiosa y un poco avergonzada, señalando un solitario ataúd. «¿Por qué no hay nadie?», preguntó Gwen, y el tío respondió de inmediato: «Mira, sobrina, hoy hemos tenido una situación insólita. Una mujer con el pelo como el fuego y un hombre, al parecer su pareja, aparecieron brevemente, acompañados de hombres vestidos de negro. Tras un gesto rápido y silencioso, dejaron el pago del servicio en mis manos y se marcharon como sombras, diciendo que el difunto no tenía familia». Gwen escuchó atentamente y comentó: «Qué tristeza, tío», dijo con ojos llenos de compasión. En ese momento Teddy, sintiendo la tristeza en el aire, comenzó a ladrar como para ofrecer su propio consuelo. Distraída por la emoción, Gwen notó un sonido peculiar que emanaba del ataúd. Curiosa y algo recelosa, se acercó a investigar mientras los ladridos de Teddy aumentaban en urgencia.
Tío, ¿has oído eso? Hay algo moviéndose ahí dentro. Gwen gritó, alarmada por lo que estaba pasando. ¿Estás seguro? Benjamin, incrédulo, se inclinó más para intentar oír mejor el sonido. Escucha tú mismo, tío, insistió Gwen, concentrándose intensamente en los ruidos. Dentro del ataúd, David, el hombre al que todos daba por muerto, sintió que su presencia había sido advertida e intensificó sus esfuerzos, golpeando con más fuerza y pidiendo ayuda a gritos, con voz débil pero firme. Benjamín y sus compañeros no perdieron tiempo y empezaron a abrir el ataúd con urgencia. Para asombro de todos los presentes, encontraron a David vivo, moviéndose lentamente y con los ojos desorbitados por el miedo. Gwen se acercó rápidamente al ataúd, observando al hombre que suplicaba ayuda con los ojos llenos de terror, mientras todos alrededor trataban de asimilar el increíble suceso. Entonces Gwen, con voz tranquila, se dirigió al hombre desesperado. Mantén la calma. Vamos a ayudarle. Cálmese, por favor. Respire. Sintió una profunda compasión por el desconocido. Intentaba hablar, aunque su voz era débil. Aún así, persistía, queriendo con todas sus fuerzas mantener oculto su secreto. Luego acercó la oreja a su boca y escuchó lo que tenía que decir. Con considerable dificultad dijo, por favor, no se lo digas. Su respiración era agitada. Si no, se va a enterar. Intentó enterrarme vivo. Le ardía la garganta. Más tarde, me ocuparé de la justicia. Entierre mi ataúd como si yo estuviera allí, por favor. Gwen miró a su tío como pidiendo su aprobación. Benjamin sintió que debía ayudar y pidió discreción a los asistentes, diciéndoles que se marcharan, que él se encargaría del resto. Luego enterró el ataúd vacío y tras terminar el trabajo, Gwen llevó a David al hospital del pueblo. En cuanto llegaron al hospital, Gwen tuvo un pensamiento rápido y dijo que era un primo que venía de visita y se sintió mal sin saber por qué. David parecía demacrado y muy pálido. Gwen, que ya conocía al equipo médico y a los recepcionistas del hospital, dijo que su prima, en un momento de desesperación, había venido sin documentos y que podían confiar en ella. David recibió tratamiento. Estaba deshidratado, necesitaba líquidos por vía intravenosa y pasó la noche en observación. Gwen pasó la noche en el hospital con él y se dio cuenta de que mientras dormía lloraba y pedía ayuda. Se imaginó por lo que estaría pasando y empatizó con él. Empezó a hablar con él, con lágrimas en los ojos, queriendo aliviar su dolor. Debes estar asustado, pero todo va a salir bien. Lucha contra esta oscuridad. Voy a ayudarte, y mi tío también. Somos buena gente. Guardaremos tu secreto y, quién sabe, te ayudaremos en lo que necesites, dijo con la intención de consolar a David. Ahora, después de bañarse y cambiarse de ropa, Gwen podía ver la juventud de David. Tenía cejas espesas, pelo corto y negro, piel blanca y mirada seria. David era un hombre apuesto y medía alrededor de 1,80 m. ¿Por qué te han hecho esto, joven? Por cierto, ¿cómo te llamas? Espero que estés bien. Y espero que algún día puedas superar todo esto, dijo Gwen, como si David la oyera en su intranquilo sueño. Pasó la noche, y los primeros rayos del día trajeron la luz del sol que entraba por la ventana del dormitorio. Gwen estaba tumbada en un sofá junto a la cama de David. La habitación estaba tranquila y silenciosa. No había más pacientes en aquella habitación compartida. David abre los ojos lentamente y piensa, mirando al frente, todavía con los ojos entreabiertos, y habla en voz baja. ¿Será que he muerto o estoy realmente en una habitación de hospital? Abre los ojos por completo, mira hacia su lado derecho y ve a Gwen dormida. Esa visión le asegura que, efectivamente, está en un hospital. Da gracias a Dios por haber escuchado su llamada desesperada y respira hondo. Las lágrimas corren por su rostro. Recuerda que tiene que llamar a Edric. Cuando Gwen se agita prometiendo despertar, David se alegra porque quiere darle las gracias por haberle salvado la vida. ¿Ya estás despierta? Conocía la lealtad de Edric como pocos y sabía que podía contar con él. Gwen, con una mirada preocupada dirigida a David, quiso saber cuáles serían los siguientes pasos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó queriendo saber. De momento voy a descansar un poco hasta que pueda pensar con más claridad. Estoy agotado. Es mucho que procesar, respondió David con voz débil pero decidida. Gwen, preocupada, se ofreció a hacer algo más. ¿Quieres que llame a alguien que pueda quedarse contigo? David negó suavemente con la cabeza. No, eso no es necesario. Creo que lo que necesito ahora es descansar un poco, y Edric no estará aquí por ahora, dijo, todavía organizando sus pensamientos. Entonces me iré rápido a casa y volveré pronto. ¿Estás segura de que estarás bien sola?, preguntó Gwen, su preocupación evidente en cada palabra. Con una sonrisa débil pero llena de gratitud, David aseguró. Sí, estaré bien. Muchas gracias por todo, Gwen. David se tumba en la cama del hospital. Cierra los ojos y respira hondo. En un abrir y cerrar de ojos, recuerda que hace menos de 24 horas estaba dentro de un ataúd, sintiendo que el mundo se había acabado para él. ¿Cómo ha podido Clara hacerme esto?, pensó. Le dolió tanto más porque no había percibido su intención. ¿Y era cierto eso de que habían abusado de él? La duda le roía el corazón. Pensó en el día en que conoció a Sara, en cómo había aparecido en su vida como por arte de magia y en lo rápido que había hablado de casarse. Reflexionando ahora, todo parecía haber sucedido demasiado rápido. ¿Cómo he podido involucrarme tan fácilmente?, reflexionó. Clara se había acercado a él con segundas intenciones y él sabía lo que hacía, incluso sin imaginar las consecuencias. Cuando David conoció a Clara, ella era modelo fotográfica y hacía sesiones de fotos para la marca de la empresa. Clara, pelirroja, delgada y alta, era difícil no llamar la atención. Vestía de forma provocativa y cuando se acercaba a David, este ya sabía todo sobre su vida. Visitaba el edificio donde trabajaba con la excusa de compromisos profesionales, pero sus intenciones eran otras. Haciendo memoria, David se reprochó su ingenuidad. Qué tonto fui. Clara tenía la costumbre de jugar para que David sintiera lástima por ella y mostraba una gran necesidad de afecto. A medida que los dos se acercaban, ella se declaraba enamorada, compartiendo un secreto con él para generar confianza. No puedo creer que me haya enamorado de ti, dijo ella, queriendo incluir a David en su comentario. Eres humana, y los humanos se enamoran, dijo él, pensando que ella iba demasiado rápido con sus sentimientos. Si conocieras mi pasado, entenderías por qué me cuesta tanto creer que estoy enamorada de ti, insinuó ella, envuelta en misterio. Cuando Clara descubrió que David era hijo del hombre que más odiaba en el mundo, decidió acercarse a él. Esto ocurrió cuando fue con su agente a la empresa de David, y este se ausentó ese día. Mientras Edric explicaba el trabajo a su agente, Clara recorrió la habitación con la mirada, observando los objetos, y pronto se detuvo ante una foto cuya silueta nunca podría olvidar. Era el hombre que más odiaba en el mundo. Una oleada de irritación se apoderó de su rostro, y sin darse cuenta, derramó la foto.
Oh, perdone, dijo ella tratando de ocultar su verdadera emoción. Edric recogió la foto del suelo mientras Clara seguía mirándola. La foto mostraba a David, junto con su familia, padre, madre y hermano. ¿Alguno de ellos es el dueño de esta empresa?, preguntó Clara, fingiendo una inocente curiosidad. Ah, sí, ese de los ojos color miel. Ese es David, y a su lado están su padre, Ralph, su madre y su hermano, explicó Edric señalando a cada una de las personas del cuadro. Al oír el nombre del patriarca de la familia, Clara se estremeció por dentro. Es increíble. Tan joven y ya dirige un negocio de esta envergadura, dijo, haciendo un gran esfuerzo por ocultar el odio que sentía por Ralph, el padre de David. Edric se rió, pues todas las mujeres hablaban de la misma manera, admirando a David, así que no se dio cuenta de las muestras de interés que Clara estaba mostrando. Edric siguió hablando de las sesiones de fotos con Clara y de la duración del trabajo. Clara siempre había querido vengarse de aquel hombre, y no sabía cómo. Pronto tuvo una idea. Voy a seducir a ese David, casarme con él y hacerle pagar en nombre de ese demonio. Sus ojos estaban distantes, perdidos en sus pensamientos. David llega entonces a su despacho y saluda a todos. Clara, al observarle detenidamente, no encuentra ningún parecido con su padre, sino con su madre. Le sonríe amistosamente y le saluda también. Edric les hace un rápido resumen de la reunión, y enseguida les dice que él y David tendrán una reunión pronto. Mientras se despiden, Clara empieza a sentir en su mente deseos de venganza. Después de varios encuentros accidentales con David en el edificio, y de conseguir salir con él unas cuantas veces, Clara compartió su vida con una tristeza calculada. Trató de despertar su simpatía, contándole las penurias a las que se había enfrentado y cómo ahora se sentía por fin realizada. En uno de esos encuentros, decidida a abrir su corazón por completo y cediendo en cierto modo al deseo de acercarse aún más a David, Clara decide contarle una historia muy personal. Quiero que sepas algo importante, dijo, captando la atención de David con una mirada intensa. Siento la necesidad de compartir esto con alguien. David, mostrando preocupación, replicó. ¿Estás segura? Acabamos de conocernos. Pero entonces, añadió con una sonrisa tratando de aliviar la tensión, puedes confiar en mí. Tu secreto está a salvo. Es sobre algo que dije antes, sobre que no creo estar enamorada de ti, reveló, esperando captar por completo su atención en ese momento. Contó que hace una década se involucró con un hombre mayor, sus encuentros eran secretos, siempre lejos de los ojos de los demás. Sin embargo, más tarde descubrió que estaba casado, y decidió poner fin a todo. El hombre no aceptó el fin de la relación, y empezó a seguirla. Ella trató pacientemente de pedirle que dejara de hacerlo, pero 2 meses después, en una calle oscura que ella utilizaba para volver a casa, apareció él, aquel hombre, que ahora le parecía más monstruoso que humano, la agredió brutalmente. Tras el abuso, la amenazó diciéndole que nunca encontraría la felicidad, y que la mataría si la veía con otro hombre. Aquella noche marcó el comienzo del profundo resentimiento de Clara hacia todos los hombres. Se aisló en casa durante meses, negándose a salir. Tras la muerte de su madre, cuyo frágil corazón no pudo soportar la tristeza de su hija, Clara encontró refugio en casa de una tía. Con el tiempo, reanudó su vida, trabajando como modelo, pero siempre evitando cualquier contacto más estrecho con hombres mayores, buscando trabajar solo para empresas de reputación incuestionable. Esta es una parte de mi vida. Se lo digo por una sencilla razón. No me había acercado a ningún hombre hasta que le conocí a usted. Dijo como si estuviera confesando algo inaudito. David percibió la verdad en las palabras de Clara y decidió dar una oportunidad a la relación. En su mente, el simple hecho de que ella compartiera sus sentimientos y buscara una conexión más profunda ya era señal de confianza mutua. Con el paso de los meses, la relación entre David y Clara se fue fortaleciendo. David la observaba de cerca y se daba cuenta de que a Clara le costaba mucho relacionarse con hombres mayores, sintiéndose ansiosa en situaciones profesionales que requerían esta interacción. Para ayudarla, David se puso siempre a su disposición e incluso le sugirió que buscara apoyo psicológico. Sin embargo, Clara dudaba, pues temía que eso pudiera invadir su intimidad. Con el tiempo, Clara empezó a frecuentar la casa de David, mostrando confianza en él, y pronto empezaron a hablar de matrimonio. Clara pensó que sus esfuerzos hasta ese momento habían sido recompensados. De hecho, quería vengarse, y la mayor de ellas era ver sufrir a David. Se había convertido en una persona fría, de hecho, por lo que había pasado, y todo lo que le había dicho a David era cierto. David se comprometió. Le propuso matrimonio a Sara cuando había empezado a enamorarse de ella. Los primeros meses fueron tranquilos. Clara seguía trabajando y mucho más implicada en la empresa que poseía su nuevo marido. Meses después del matrimonio, empezó a cambiar. Sobre todo cuando David recibió la noticia de que su padre quería visitarle. ¿Pero no dijiste que tu padre estaba viviendo en otro país? Volvió ayer, y mi madre también está ansiosa por conocerte, respondió David, sonriendo, ajeno a la creciente tensión de Clara. David notó que Clara se ponía visiblemente incómoda cada vez que la conversación giraba en torno a su padre. Sabiendo que su padre era un hombre mayor, David imaginó que tal vez la incomodidad de Clara tuviera su origen en su pasado de malos tratos. Queriendo aliviar la tensión, sugirió: puedo decirles que se queden en un hotel, ya que nuestro apartamento es pequeño. Está bien, amor, vamos a ver, aún es pronto para que vengan. Clara respondió, cambiando rápidamente de tema. Pocos días después, David recibe la noticia de que su padre ha sufrido un grave accidente de coche y no ha sobrevivido. El chico está destrozado y Clara, contenta por dentro y sin saber cómo no demostrarlo, se centra en la actuación que venía haciendo. Se inventa una sesión de fotos urgente el día del velatorio del padre de David y no asiste, dejando a su marido R solo a su tierra natal. No tardaré, dice David con voz entristecida. Sí, amor. Mis condolencias a tu madre, dice ella fingiendo preocuparse. Cuando David regresa de su pueblo natal y pasa unos días de luto, nota que Clara está rara. Empieza a notar que tiene pesadillas inquietantes y que siempre se despierta en mitad de la noche diciendo: me va a matar. David, sin saber de qué se trataba, le da a su mujer medicamentos para que duerma mejor. Tras la muerte de su padre, Clara se volvió más agresiva y cuando iba a trabajar, llegaba tarde a casa. Ya ni siquiera lo besaba. David la llamaba para hablar, la abrazaba, pero ella era fría. Él siempre decía lo mismo: es solo una fase, pasará. David fue paciente porque no podía hacer más. Clara no quería hacer terapia, así que decidió darle algo de tiempo. Fue entonces cuando ocurrieron muchas cosas. Clara se involucró con James, otro modelo de fotografía, donde se entregó al fuego de la carne y no se cuidaba. Era como si quisiera suicidarse para poner fin a su sufrimiento por la marca dejada por aquel hombre mayor. Mentía, decía que tenía sesiones fotográficas en ciudades lejanas y que pasaba días enteros fuera de casa. Pero estaba con James y se lo contó todo.
Vio en él una oportunidad para llevar a cabo planes siniestros, porque James accedería a sus deseos. Solo dime lo que tengo que hacer, dijo James, encantado de la diversión con Clara, dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. David, intuyendo que Clara estaba muy distante, la llamó varias veces, y al cabo de una semana regresó a casa decidido a pasar a la acción, una decisión que tenía atascada en la garganta, para deshacerse de la maldita pesadilla que tenía cada noche. Iba a deshacerse de David. Su padre aparecía en sus sueños y le decía que dejara en paz a su hijo. Va a estar en paz, sí, en un ataúd, se decía ella con diabólicos planes en mente. Con un terrible plan en mente, Clara intenta mantener la apariencia de normalidad. Al encontrarse con David, le abraza ocultando la verdadera intención de su gesto. Le sugiere que pidan una pizza y elijan un vino, simulando la vuelta a la normalidad. David, aliviado y feliz, piensa que por fin las cosas vuelven a la normalidad. Pero Clara tenía otros planes, lejos del feliz reencuentro que David imaginaba. Clara se viste con un traje atractivo, se sienta en el sofá y dice que va a servir vino para los dos. David la siente extraña y no logra identificar su intención. Solo piensa que intenta ser amable con él. Ella le pide que se duche para oler bien para ella. Él accede inmediatamente a su petición. Mientras tanto, ella sirve el vino y vierte un poco en el de David. Espero que esta cantidad sea suficiente. Empieza a beber de su copa, y cuando David sale de la ducha y se acerca, le señala el vino que le ha servido. Antes de que él beba, ella le da un último beso, para no tener que hacerlo después de que él beba su vino. ¿Y el trabajo fue bien?, pregunta David, intentando iniciar una conversación. Ah, fue increíble. Y solo había mujeres, dice emocionada, para que él se lo crea. David se bebió todo el contenido del vaso, y Clara le sirvió más vino. Para disimular, sonó el timbre. Era la pizza. Clara se ofreció a levantarse a por ella, pero David fue. En cuanto volvió, empezó a sentir sueño. Dejó la pizza sobre la mesa y se tumbó en el sofá, en el regazo de Sara. Ella pensó: espero que duermas para siempre, amor. Comamos la pizza, si no el queso se pondrá duro, dijo, contenta con el resultado. Creía que echabas de menos estar conmigo. Me siento mareada. Hace tiempo que no bebo, dijo, y empezó a sentir un entumecimiento por todo el cuerpo. Déjame tumbarme aquí en tu regazo un rato. Y se quedó dormido. Después de ese momento, David no volvió a despertarse. Ahora, en la habitación del hospital, empezó a mirar a su alrededor de nuevo, y se dio cuenta de que aquel momento del vino con Clara fue su último día con ella. Y después de eso, solo la escuchó en su propio velatorio. Era mucho que procesar. De repente, Edric entra en su habitación sorprendido hasta lo indecible. Dios mío, ¿qué te han hecho?, gritó, mostrando empatía por su amigo y desesperándose ante la idea de que David pudiera haber sido enterrado vivo. Ya está todo bien, dijo David, tranquilo, dispuesto a contárselo todo a Edric. ¿Cómo está la empresa? Bueno, en lo que a todo el mundo concierne, estás muerto. Hablé con el abogado y... Su voz se quebró, perdida en el caos de los últimos días. Quiero que te hagas cargo de la empresa por mí. Confío en ti, dijo David con seguridad. ¿Recuerdas el poder que te di por si me pasaba algo?, le recordó David a su amigo. Sí, pero... ¿y Sara?, preguntó Edric preocupado. Va a tener lo que se merece. Toma ese poder y asume mi cargo. Yo te ayudaré desde aquí. De momento di que hay trámites que resolver. Ella no entiende de negocios y que tú vas a administrar, porque en mi testamento dejé la empresa para ti, en caso de que me pasara algo. Mi hermano vive en Europa y nunca se interesó por mis negocios. Ni siquiera tengo su contacto, y mi madre vive con él allá. Como tú digas, David, dijo Edric, que tenía una profunda tristeza en los ojos, dejando caer lágrimas de dolor por empatía hacia su querido amigo, imaginándoselo dentro del ataúd, desesperado, sin poder hablar ni moverse bien. Edric le prometió inmediatamente que le ayudaría con la investigación y con las pruebas de que Clara había intentado matarle. Edric se secó las lágrimas y David le consoló diciéndole que era demasiado joven para morir. Los amigos charlaron un buen rato, hasta que llegó Gwen con una dulce sonrisa en la cara. Y fue ella quien me salvó, Edric, dijo emocionado, mirando cariñosamente a Gwen. ¿De verdad tienes un oído increíble?, replicó Edric, agradecido por insistir en investigar el ataúd. Seguía mi corazón, pero hablando de oír a los dos jóvenes llorando, oí una voz quebrada desde el fondo del pasillo. Dijo, al ver que los dos amigos se reían de su comentario: no te preocupes, la verdad sale. Es como el sol, no puede esconderse durante mucho tiempo. Ella sonríe, mostrando que está de su lado. ¿Y dónde te vas a quedar, David?, pregunta Edric, queriendo saber los próximos pasos que dará su amigo. De momento en mi casa. Allí puedo ayudarte, respondió Gwen rápidamente. David la observó y se limitó a sonreír sorprendido. Se dejó llevar por las palabras de Gwen, que pronto se marchó, dejando a los amigos a su aire. Edric dijo que pasaría la noche con su amigo y que se haría cargo de la factura del hospital. Los amigos charlaron mucho aquella noche, y Edric se dio cuenta de que David tenía miedo de dormir. Estoy aquí, amigo mío. No te va a pasar nada. Duerme bien. Edric consoló a su amigo, sin imaginar el alcance de su trauma. Advirtió que había traído unas maletas con ropa comprada, porque Gwen dijo que la necesitaría. Sentados, Gwen preparó bacon y huevos para desayunar. Hay café caliente, dijo Benjamin, con voz tranquila. ¿Y tú cómo estás, muchacho?, le preguntó a David. Estoy bien, señor Benjamin. Aún no le he dado las gracias como es debido. Estaba muy confuso. Su voz vaciló. No te preocupes. La vida es tan abstracta. Disfruta de esta nueva oportunidad y escucha a tu corazón, muchacho, dijo sabiamente. Ahora, si me disculpan, este viejo necesita ir al cementerio. Que tenga un buen día. Benjamin se despidió. Adiós, tío, y recuerda hacer lo que acordamos. Gwen le dio un beso en la frente antes de irse. Benjamin se levantó, y Teddy le acompañó. Edric miró con curiosidad a David, esperando a que Gwen contara lo que había acordado con el tío. Gwen soltó una risita, dándose cuenta de que ambos sentían curiosidad por el comentario. Antes de que preguntes, satisfaré tu curiosidad, dijo riendo entre dientes. Pero recordó con expresión seria lo que le había ocurrido a David. Le pedí que echara un buen vistazo a todos los ataúdes, y lo ha estado haciendo desde entonces, dijo ella, recordando por lo que había pasado David. David entristeció su mirada y dio las gracias a Gwen por ayudarle. Para cambiar de tema, Edric preguntó qué iban a hacer. Tenía unos amigos policías, que eran amigos del trabajo de su padre, que era policía y había fallecido. Si les contaba esta historia, además hablaba de la amistad que tenía con David. Estoy seguro de que nos ayudarán, dijo Edric, imaginándose a Clara detenida y procesada. Mirad, chicos, creo que la vieja estrategia de llamar y decir que lo sabemos todo la ha intimidado, replicó Gwen.
Podemos suplantarla en algún sitio y grabar su confesión con cámaras y grabadoras, pase lo que pase. Parece que ya tienes experiencia, dijo David riendo. Bueno, yo sé cosas de ella que me confío, y creo que, aparte de mí, solo lo sabe ese hombre que estaba con ella, porque se lo oí decir cerca del ataúd, dijo David. Y creo que eso será una ventaja. ¿Qué será?, preguntó Edric. Y Gwen también estuvo muy atenta para averiguarlo. Me contó que hace unos 10 años abusó de ella un tipo mucho mayor que ella. Me dijo porque estaba loca por mí, dijo David, reviviendo aquel momento. David habló del miedo de Clara a estar cerca de hombres mayores, especialmente de hombres canosos, con una apariencia similar, que tenía pesadillas frecuentes, sobre todo después de la muerte de su padre, negándose a ir a su funeral. ¿Y si la llamo y le digo que me he enterado de todo, usando toda esa información? ¿Pero dónde podríamos encontrarnos con ella?, preguntó Gwen. Se me ocurre un sitio, dijo David, la casa de mi jefe. Oye, ¿tu madre no vuelve de Europa?, Edric preguntó. Nell decidió quedarse allí. Mi mamá dijo que estaba cansada de estar sola en casa, y como casi no pasaba tiempo con mi hermano, quiere pasar un tiempo con él, dijo David. ¿Y dónde está la casa de tu madre?, preguntó Gwen. Está a unos 100 kilómetros de aquí, más o menos, contestó David. Hablaron durante largo rato, preparando el plan. Después, Edric tuvo que marcharse, prometiendo volver para acompañar a Gwen y al amigo policía, y acabar de una vez por todas con este feo asunto. Gwen, sin perder tiempo, empezó a hablar con David sobre el tiempo que podía tener libre. Vamos, David, te enseñaré tu habitación, dijo Gwen con voz suave. Gracias, respondió David, incapaz de encontrar otra cosa que decir. Gwen le mostró una habitación sencilla, sin mucha decoración. La cama era sencilla, pero estaba bien hecha. Había un armario a la izquierda y un escritorio cerca de la ventana. Ella se ofreció a ordenar la ropa de David en el armario, pero él se lo agradeció diciendo que no era necesario. Gwen le dejó solo para que descansara y se fue a la cocina. Pasaron 2 días. David ya empezaba a acostumbrarse a la compañía de Gwen. Siempre llevaba el pelo recogido en un moño en lo alto de la cabeza y vestía ropa sencilla y ligera, mostrando siempre mucha atención y empatía. David sintió curiosidad por saber a qué se dedicaba y, como si le hubiera leído el pensamiento, le invitó a pasar a la cocina, sirviéndose un café para charlar. Soy psicóloga, David. Me he tomado unos días libres. Al llegar a la vieja casa donde vivía, David recordó con cariño. Le pidió a Gwen que le ayudara a abrir las ventanas para que entrara aire fresco. Había encontrado la llave en su lugar habitual debajo de la maceta. Gwen sonrió al ver a David con expresión tranquila. ¿Estás seguro de que quieres que Clara sepa dónde está tu casa?, preguntó Gwen. Sí, la tengo. Ya no tengo nada que ver con esa mujer y será detenida para que no tenga tiempo de volver aquí a hacerme daño, dijo David. Gwen no hizo ninguna pregunta. Simplemente guardó silencio. Miraron dónde podían colocar cámaras y grabadoras. Pronto llegó Edric con los policías. David lo contó todo con todo lujo de detalles. Estaban todos sentados en el sofá del salón y los policías consideraron la situación muy grave, tomando medidas. Edric le explicó su plan y el amigo policía aceptó inmediatamente, porque con las grabaciones de vídeo y audio tendrían pruebas suficientes. El policía se despidió de Edric diciéndole que estaba a su disposición. Cuando fijaran la fecha adecuada solo tenía que llamar. Edric contó cómo Clara había ido a verle, preguntándole cómo sería a partir de ahora. Y cuando ella supo que iba a tardar bastante, armó un escándalo diciendo que todo lo que era de David ahora era suyo. Descontenta con la situación, contrató a un abogado y pronto descubrió que Edric tenía un poder notarial. No puede entender cómo es que yo tengo ese poder. Pero menos mal que lo firmaste en vida, dijo Edric. Va a tener lo que se merece, dijo, mostrando por primera vez una ira que nunca antes había sentido. Tranquilo, David, dijo Gwen. Bueno, ya estoy lista. Cuando queráis os llamo. Sí, llama. Quiero ver a ese impostor entre rejas, dijo David. Edric se quedó junto a su amigo para consolarlo, y luego Gwen marcó el número de Sara. El teléfono sonó, y ella contestó. Gwen, respirando hondo, empezó a hablar. Hola, soy Gwen. Tenemos que vernos para hablar de cómo intentaste enterrar vivo a tu marido, dijo Gwen con calma en la voz, silencio en el teléfono. Gwen siguió hablando, diciendo que iba a enviar un mensaje con la dirección de donde estaban, con la hora acordada, antes de las 5 de la tarde del día siguiente, y que si no venía, la policía estaría en su puerta al día siguiente, y que no serviría de nada huir. Mintió diciendo que quería dinero, solo para que Clara pensara que eso era lo que Gwen quería, para mantener el secreto, y le pidió a James que viniera también, de lo contrario el futuro de ambos estaría en peligro. Edric le contó a su amigo policía la hora acordada con Sara. Al día siguiente, cerca de la hora, Edric pasó el número de placa a su amigo policía y este siguió a Clara discretamente, observando todos sus movimientos. Se dio cuenta de que ella salía del coche y se detenía delante de una gasolinera. Empezó a discutir con James. Odio estas cosas. ¿Quién es este idiota que me amenaza?, dijo Sara. Pon gasolina en el coche y vámonos, contestó James, intentando mantener la calma. Ambos suben al coche y se alejan. Al llegar cerca de la dirección, Clara no ve a nadie y llama a la puerta. James está detrás de ella. Gwen abre la puerta y le pide a Clara que entre. David y Edric están en la habitación y los policías, después de verles entrar por la puerta principal, entraron por la parte trasera de la casa. Gwen les pide que se sienten. ¿Eres Gwen?, preguntó Sara. Sí, soy yo. No diré que me alegro de conocerte, dijo Gwen sin expresión en los ojos, pero como si quisiera ver el alma de Sara. ¿Qué quieres de mí y de qué me conoces?, preguntó Clara indignada. Gwen dijo que solo quería saber cómo había sido capaz de envenenar a su marido y meterlo en un ataúd, lo que la incitó a hablar más. Sara, que parecía nerviosa, resopló y fulminó a James con la mirada. ¿De dónde has sacado eso? Clara se puso en modo víctima. Te he pillado. Estabas embarazada cuando fuiste a ese orfanato hace 10 años. Y a los 9 meses dejaste al bebé allí. Y 10 años después te casas con David, buscando vengarte de él porque su padre, Ralph, había abusado de ti. Vamos, admítelo. Gwen se enfrentó a ella, sabiendo más de Clara de lo que David jamás hubiera imaginado. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Estás loca? Sí, abusó de mí su padre. Ese cabrón ya está muerto. Y sí, quería vengarme de David por su culpa. Odiaba a David. Quería que sufriera y muriera. Tenía que contarle ese secreto para que confiara en mí. Pero nunca le dije quién era, dijo furiosa, paseándose de un lado a otro. En sus andanzas, confesó que su vida ya era mala, y que no dejaba de soñar con su padre, y le repugnaban los hombres que se parecían al padre de David. La niña que había nacido era fruto de una violación, y no podía quedarse con ella. Vio en David la oportunidad de desahogar su odio. Nunca lo amó de verdad. Clara empezó a llorar, contando cómo obligó a David a tomar el veneno, imaginando que iba a morir mientras dormía. Cogía cosas y las tiraba al suelo, gritaba, lloraba de rabia. James, al verla así,
No sabía qué hacer porque él también estaba asustado. ¿Por qué tanta crueldad, Clara? ¿Te sientes feliz después de intentar matar a David? ¿Te ayudó eso a sentir más paz en tu corazón?, dijo Gwen con calidez. Esta vez, claro que no. Me siento sucia, dijo Clara entre lágrimas. Contándole las historias del cementerio, ayudándole a sobrellevar las dificultades de la vida y hablándole de la importancia de vivir, Gwen se despidió también de David diciendo: ya me voy, tío. Hoy tengo que hacer un proyecto de lectura en el orfanato. David, deseoso de conocer aquel lugar que tanto le gustaba a Gwen, preguntó: ¿puedo ir contigo? A lo que Gwen contestó: claro, será bueno tener un ayudante. ¿Seguro que estás preparado?, preguntó Gwen. Más que nunca, necesito volver a mi vida, pero quiero empezar por ir al orfanato contigo, afirmó David con seguridad. Gwen llevó a David al orfanato y empezó a explicarle por qué le gustaba tanto estar allí. Mi madre era huérfana y fue adoptada a los 9 años por la madre de mi tío Ben. Fue muy feliz en este hogar y cuando se casó con mi padre, quiso trabajar en el orfanato como voluntaria. Los coordinadores estaban encantados de que volviera para ayudar a los demás niños. Por la mañana era profesora en la escuela primaria y por la tarde iba al orfanato a enseñar a los niños de allí, recuerda Gwen con dulzura. Cuando David le preguntó cómo había reconocido a Sara, Gwen continuó su relato. El día que fui al cementerio a ver a mi tío, iba a una tienda y vi a Clara en el cementerio. De lejos, supe que la conocía de algo. Me detuve, pero seguí adelante porque no quería molestar a mi tío. Pero a la vuelta, me detuve porque no había nadie más, reveló Gwen. Continuando, Gwen compartió que Edric le había mostrado una foto de Clara antes de ir a la casa de la mamá de David. En ese momento, recordó haber visto a Clara en el orfanato. Gwen estaba fuera del orfanato, dejando unas bolsas para donar, cuando vio que Clara había dejado un bebé delante y había huido. Fue Gwen quien recogió al niño, llevándolo dentro, y más tarde, cuando fue a buscar a Sara, esta había desaparecido. Antes de entrar en tu casa, tenía ese recuerdo, confesó Gwen. Lo siento, pero era necesario. Necesitábamos sacar tu ego junto con los recuerdos dolorosos, añadió. David guardó silencio, sin saber qué contestar. Pero hay algo que quieres saber, ¿no?, dijo Gwen como si leyera sus pensamientos. ¿Qué querrías saber?, preguntó David intrigado. ¿Quieres conocer al hijo de Clara?, reveló Gwen con una sonrisa. Al oír esto, David también sonrió. Sorprendido por la capacidad de Gwen para comprender sus deseos más profundos, empezó a darse cuenta de lo especial que era Gwen, capaz de hacerle sentir cómodo sin esperar nada a cambio. Ese reconocimiento le hizo verla bajo una nueva luz, admirando a la increíble mujer que era. Al salir del coche, Gwen presentó a David como su ayudante del día. Había traído bolsas llenas de donativos y le había pedido que la ayudara. Mira quién está aquí, dijo Gwen mirando al pequeño Otto. He venido a ayudarte, Gwen, dijo alegremente. Gwen le hizo saber a David que el niño, de más de 10 años, era hijo de Clara. Emocionado, David empezó a hablar con el niño. ¿Eres feliz aquí, chico?, preguntó David. Sí, tío, porque la tía Gwen siempre viene a jugar con nosotros. Es como nuestra madre, respondió el niño. Ese día para David fue escalofriante y realista a la vez, ver a esos niños crecer sin la protección de sus padres, pero con tanto amor a su alrededor. Gwen ayudó en las actividades y también hizo el acompañamiento psicológico de los niños de forma gratuita. Algún tiempo después, Gwen inició una campaña para recaudar fondos para el orfanato. David invirtió en proyectos educativos para los niños huérfanos. Neta, no puedo creer que ya haya pasado un año desde mi falsa muerte, comentó David, con una sonrisa de alivio y felicidad iluminándole el rostro. Y menos mal que ahora puedes dormir tranquilo, replicó Gwen, compartiendo su alegría con una sonrisa divertida. Y dormiría aún mejor si fuera a tu lado, bromeó David, sacando una cajita del bolsillo. Voy a volver a hacerme cargo de mi empresa. Y mi apartamento, voy a venderlo. Ya no quiero volver allí. Prefiero encontrar un nuevo lugar para vivir más cerca de aquí. Son solo 3 horas de viaje. Puedo comprar algo a mitad de camino, dijo riéndose de su propia situación. ¿Qué quieres decir con eso, David?, preguntó Gwen con suspicacia. Significa que ya no puedo ocultar lo que siento por ti, porque eres lo mejor de mi vida. Y quiero saber si yo también puedo formar parte de tu vida. De hecho, no quiero salir nunca de tu vida, suplicó David con sinceridad. Quiero un psicólogo para mí sola, se rió. Eres un encanto, pero tienes que dejar de ser tan ingenua, replicó Gwen riendo. ¿Cómo es eso?, preguntó David intrigado. Sí, exclamó Gwen. Vi la cajita desde el principio. Eres lenta. Los dos estallaron en carcajadas. Entonces David la besó apasionadamente. Tenían muchas cosas en común, y ahora él quería unirse a ella como voluntario en el orfanato. Esto le hizo sentirse aún más valorado. David aprendió la importancia de incluir a los demás en su vida, y se dio cuenta de que, aunque todo el mundo tiene sus problemas, hay dificultades mucho mayores que las del propio ego. Aprendió a dejar su ego a un lado cada vez que entraba en el orfanato. Para él, esa fue la mejor terapia. Gwen se había convertido en un ángel en su vida, aportándole una nueva perspectiva y alegría. Si te ha gustado la historia, suscríbete al canal y deja un like. Estas otras historias probablemente también te conmoverán. Que tengas una buena sesión.